Buenas noches, vamos a empezar ese tiempo de enseñanza del día de hoy, continuando con toda esta parte que estamos viendo de la ley de Yahweh. Llevamos algunas semanas ya revisando lo que ha hablado de diferentes temas al respecto a la ley, que habla sobre todo la parte ética y moral, cómo debemos ser y comportarnos. Y vamos a ver hoy un tema, seguramente nos vamos a llevar 2 sesiones, que es sobre la justicia social. ¿A poco de la sociedad también habla los mandamientos? Sí. La ley del Señor también establece el comportamiento que debe tener la sociedad, cómo manifestarse, cómo hacer, eh, cómo deberíamos comportarnos. Recordemos que la ley de Yahweh jamás ha dejado de ser, ni de existir. Simplemente ahora la aplicamos porque el Señor Jesús ahora mora en nosotros. Y Él practicó la ley. Él no la menospreció ni la desechó, sino la cumplió, y ahora nosotros por amor la cumplimos delante de Él. Entonces vamos a orar primeramente. Señor bendito, creador del cielo y de la tierra, damos gracias, Yahweh, por estar con nosotros, por estar en nosotros, por cuidar de nuestras vidas, porque nos tienes en tus manos. Gracias porque nos permites llegar hasta ahora, en este momento. Te rogamos, Señor, invocamos tu nombre, Yahweh, rogando que nos dé sabiduría, inteligencia, entendimiento para recibir en esta hora de enseñanza, para recibir de ti, y permite que tengamos corazones dispuestos, abiertas nuestras mentes y nuestro espíritu perceptible a tu voz. Enséñanos, Espíritu Santo, lo que es correcto delante del Padre y para con el prójimo, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a empezar, así que como dijeron, por el principio. ¿Qué es la justicia social? En este tema de hoy voy a hablar mucho sobre lo que la sociedad o el mundo establece contra lo que la Escritura habla. Entonces, inclusive la introducción va a ser un poquito larga por lo mismo, porque quiero dejar claro estos conceptos. Número 1, la justicia social es un principio fundamental que busca garantizar la igualdad de derechos, o sea que todo lo podemos tener, oportunidades y la distribución equitativa de la riqueza en una sociedad, ¿no? Que todos podamos tener acceso a todo, que todos tengamos las mismas oportunidades, facultades, posibilidades de tener acceso a las cosas. ¿Qué cosas? Necesidades básicas como salud, educación, un trabajo digno, eliminando la discriminación y la pobreza. Ese es un concepto que si lo escuchas en el mundo, de hecho es una definición secular, es el ideal de todo país o de toda sociedad o de todo pueblo, ¿no? Que todos puedan vivir bien, lo podemos entender de esa manera, y que todos tengamos las mismas oportunidades. Hay 4 principios importantes al respecto. Número 1, la equidad. Adaptar los recursos y oportunidades a las necesidades específicas de cada grupo y personas para asegurar un piso parejo. Equidad, que todos tengamos las mismas posibilidades. Que si hay, voy a pensar algo, si hay 10 manzanas, todos tengamos acceso a las 10 manzanas, ¿no? Que no sea de que, no, pues porque tú eres fulanito, nada más 5 oportunidades tienes, y al otro, no, pues tú 7 y tú 1, no, que todos tengamos acceso a los 10, a las opciones, ¿no? Que todos tengamos el mismo piso. Otro argumento es derechos humanos. La defensa irrestricta de la dignidad de la persona sin importar su raza, género, religión u orientación sexual. Es definición secular. Esto es que por ser persona tengas la posibilidad de ser respetada. Simplemente por el hecho de ser persona, no importa de qué continente seas, no importa tu color de piel, no importa tu fisonomía, no importa, dice aquí orientación sexual, vamos a dejarlo ahí
entendiendo el concepto, no importa tu religión o tu género, todos seamos respetados como seres humanos. No porque tú seas del norte del país, vas a ser mayor que el del sur del país, ¿no? Todos tenemos derecho a ser tratados como personas. Tercero, participación ciudadana. Garantiza que todos los individuos puedan involucrarse en la vida política, económica, social de la comunidad. Anteriormente, hace mucho tiempo, por ejemplo, las mujeres no podían votar o no podían ser candidatas a un puesto público o a un puesto político. Hoy todos tenemos esta participación ciudadana, todos tenemos la posibilidad de ser algo, ¿no? De participar en nuestra sociedad en algo. De hecho, un ejemplo de esto es que la participación ciudadana te permite que cuando haya comicios tú puedas ser elegible para estar en una casilla. Y a lo mejor hay gente que dice, ¿y cuándo yo me hubiera imaginado esta posibilidad? Bueno, esta justicia social permite que inclusive nos podamos involucrar en lo que les corresponde a la sociedad, ¿no? O a la ciudadanía. Y cuarto, un trabajo digno. Proveer condiciones laborales justas y salarios equitativos y protección social para todos los trabajadores. Un ejemplo de esto, ¿no? ¿Se acuerdan que tendrá 2 o 3 años? 4 a lo mejor. Que todos los outsourcing fueron desaparecidos, ¿no? Y modificados. ¿Por qué? Porque estos no te daban la posibilidad de un trabajo digno. El trabajo digno es un trabajo bien hecho, que tenga las condiciones propicias, pero también el pago justo. Y lo que hacían estos outsourcing era, hacías el trabajo, cumplían con cierta parte de sus obligaciones laborales, como trabajador ante el IMSS, ante Infonavit, con un menor salario. O te decían, bueno, te contrato, pero no tienes contrato, ¿no? Te doy el trabajo, pero sin contrato. Y en el momento que, o cada año, te hacían renunciar, o cada mes inclusive te hacían renunciar y generar un nuevo contrato para que no creas antigüedad. Todo eso, a través de la justicia social, permite que todos tengamos derecho a un trabajo digno con la remuneración correspondiente y las prestaciones correspondientes. Algo importante, esto no aplica, o debiera ser apartidista, no por partido político, no. Esto viene emanado desde la Constitución, en este caso mexicana, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, de ahí emana. No es por el partido político que está en el poder, no es por el gobernante, no, es porque la Constitución establece que tengamos esos derechos y obligaciones. ¿Ok? Y si entendemos que toda autoridad está puesta por el Señor, ¿de dónde entenderías que vienen esos principios? ¿Quién los emanó? ¿Quién los inspiró? Recuerden que el Señor puso de su ley en nosotros a través de su espíritu. Y al ser esto, ya lo hemos comentado, personas que sin conocer al Señor se comportan de una manera justa y entienden lo correcto y lo incorrecto. ¿Por qué? Por esos principios de moralidad puestos por el Señor en nosotros, en todo hombre. Entonces, en última instancia, toda esta justicia social plantea construir sociedades más pacíficas y cohesionadas, cerrando la brecha de desigualdad. Gracias a Yahweh estamos en un país que si nos comparáramos con otros estamos bien, ¿no? Tenemos libertades, tenemos derechos, tenemos privilegios. Vete a un país de Medio Oriente, vete a un país en África y dirías, estamos en la gloria, ¿no? No tenemos una sociedad perfecta, es la realidad. No tenemos un sistema perfecto. Al menos tenemos el principio, ¿no? El inicio de todo, principios fundamentales al respecto. Ahora, si esto en lo humano corresponde, ¿qué dice la palabra del Señor al respecto? Bíblicamente, y aquí partamos de un parteaguas que yo creo que es sumamente importante. La justicia social es un reflejo del carácter del Padre. Estos 4 principios que hablamos ahorita, que es un
una definición secular, es una manifestación bíblicamente del Padre, del carácter del Padre, y un mandato directo para tratar a los vulnerables con dignidad y equidad. ¿Recuerdas esto de amar al prójimo? Parte de este principio bíblico dado por el Señor en cuanto a nuestro comportamiento. Y esto viene desde la ley dada a Moisés. Se centra en defender los derechos de los necesitados y corregir las estructuras sociales que oprimen, siendo inseparables del amor al prójimo. Desde que el Señor estableció la ley y se la dio a Moisés, estableció no quiero decir régimen, un sistema en el cual todos fueran tratados dignamente y correctamente. Si lo vamos, eso sería el general. El particular inicia desde amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si entendemos eso, entonces entenderíamos toda la cuestión social. De hecho, toda la Escritura, el Señor se manifiesta en muchos pasajes, en muchos libros, a través de muchos profetas y enseñanzas de Él en los Salmos. Él defiende al desvalido, a la viuda, al pobre, al huérfano, a los que no se pueden. El Señor pone, es más, el Señor dice, si tú te metes con ellos, yo los defiendo, O sea, tú les haces mal a ellos, tú te atreves a tocarles un pelo de su cabeza y te la ves conmigo, Porque Él es el defensor de oficio, si lo quieres ver de esta manera en términos legales, que defiende al que está desprotegido. Las leyes están hechas o deberían de estar hechas para defender al que no puede defenderse y no privilegiar a los que tienen poder. Ese es el principio de la justicia social, defender al que menos puede defenderse, sea por recursos, sea por capacidad, sea por educación, sea por lo material, por lo que sea, que ellos puedan tener protección. Principios claves al respecto en la Escritura. ¿Qué dice el Señor? Defensa a los vulnerables. La Biblia menciona repetidamente el cuidado de la tríada vulnerable: viuda, huérfano y extranjero. Y eso de extranjero, ahorita que lo veamos, si no es esta semana, la siguiente, tiene su connotación. Les platicaré algo al respecto. Segundo, juicio contra la opresión. Los profetas como Amós e Isaías denunciaban fuertemente la corrupción, el soborno y la explotación económica de los pobres. En Nehemías vimos, cuando lo estudiamos, que Nehemías dice, ¿qué están haciendo? ¿Cómo es que tienen esclavizados a sus propios hermanos? Quebrantando la ley del Señor. No, corrijan esto. ¿Cómo es que los ponen a trabajar en día de reposo? Les iba a decir, es anticonstitucional, diría, es antiley de Yahweh. Tercero, equidad y redistribución. Prácticas como el año del jubileo exigían cancelar deudas y liberar esclavos para evitar que la pobreza se volviera permanente. La parte del año del jubileo estaba diseñado para que no hubiera esclavos eternos, que no hubiera deudas eternas. Recuerdo una época en la cual se hablaba de que las deudas eran heredables. Entonces, si el padre o la madre adquirían una deuda y morían, los hijos tenían que pagar la deuda. Eso es muy común, por ejemplo, lo he visto en series coreanas o películas japonesas, que hay esa cultura de que el padre se endeuda por la deuda que sea, muere, huye, va a la cárcel y los acreedores van a buscar a los hijos para que paguen la deuda. Entonces, ¿cómo es posible? Pues no es mi bronca, ¿no? Si mi papá lo hizo, mi madre lo hizo, bueno, pues, no, tú tienes que pagar. Y la ley del Señor establece, no, las deudas no van a ser eternas, tiene que tener un término. En el Nuevo Testamento tenemos dos ejemplos muy claros al respecto. Número uno, el concepto del prójimo que rompe barreras sociales, raciales y religiosas, todo por ayudar a alguien. Conocemos al buen samaritano en Lucas 10, 25 al 37.
Sabemos la historia en la cual una persona es robada, asaltada, lastimada y dejada ahí. Pasa un levita, pasa un sacerdote y lo ven de lejos y hasta dicen, ay, voy a pasar como que no lo vi, para no tener ninguna obligación de atenderlo, como caballito, no, yo nomás viendo al frente. Y pasa un samaritano, una persona que tenía conflicto con los judíos, y lo ve y dice que es movido a misericordia, y lo atiende. No importó raza, no importó condición, no importó riqueza, no importó género, nada. Simplemente fue ayudarlo en su necesidad. Y ese es un principio bíblico respecto a la justicia social. En Mateo 25, 31 al 46, Jesús enseña que la fe se demuestra en la práctica. Recuerden que es hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores de hacerlo. ¿Y en qué se manifiesta esto? En dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y visitar al enfermo. Son acciones dirigidas directamente a él. Hay otro pasaje que dice, es que ustedes no me dieron de comer, el profeta habla, no me dieron agua cuando tuve sed, no me vistieron. Y le dice a la gente, ¿cuándo? ¿Cuándo tuviste necesidad? ¿En qué momento no te dimos? ¿En qué momento no estabas en tal condición? Le dice, cuando vieron a alguien necesitado y no lo hicieron, es como si a mí no me lo hubieran hecho. Como si el agravio hubiera sido a mí. Y entonces el Señor habla al respecto. Debemos ser, tengamos conciencia de ser hacedores de la palabra y manifestar la correcta forma del carácter del Señor hacia los demás a través de una justicia social. Y al hablar de social hablamos de sociedad, del medio en el cual vivimos hoy, como país, como nación, como delegación, como ciudad, como colonia. ¿Ok? Entonces la Biblia presenta la justicia como una exigencia central del Padre. No es opcional, se tiene que hacer así, se tiene que aplicar justamente. ¿Dónde la religión verdadera, no hablando de religión de esta metodología, sino de lo que habla Santiago, la verdadera religión es la forma en que manifestamos los principios bíblicos dados por el Señor a través de la ley? No se limita al culto, a los rituales, sino que se manifiesta en una sociedad equitativa y justa. De hecho, los cristianos o los creyentes deberíamos ser los primeros en ser reconocidos por hacer lo correcto y no participar de cosas contrarias a lo que el Señor establece. Y vamos a ver 7 conceptos entre hoy y la siguiente semana. El primero, Éxodo 20:15. Y tú vas a decir, es muy obvio. Bueno, Éxodo 20:15 dice, no hurtaréis. Traducido en la nueva traducción viviente, para todos podamos entenderlo, no robes. Entonces voy a dar el concepto, el significado. ¿Qué es robar? Digo, a lo mejor va a ser muy lógico, pero vamos a ver. Robar es la acción de tomar o apropiarse de algo que pertenece a otra persona en contra de su voluntad. ¿Ya? Si él no te lo da y tú lo tomas a la fuerza por tu voluntad, a escondidas, eso es robo. Se realiza generalmente mediante el uso de la fuerza, la violencia o el engaño. Y agregaría la sutileza. Cuando no me vean, ¿no? Esto que no es mío, lo voy a tomar y me lo voy a llevar a mi casa. Bíblicamente, abarca cualquier forma de apropiarse ilegalmente de lo que pertenece a otro. Y este concepto, la ley de Yahweh va a algo más profundo. Sea lo que sea, que si pertenece a otra persona, eso es un robo. Y tú dirías, ¿cómo aplica a cosas tangibles e intangibles? Cuando se habla, es que le robó el corazón. Si lo has llegado a escuchar, ¿a qué se refiere? A que de una forma engañosa, de palabra
con la intención de dejar que esa persona sea quien sea, o sea, deje de ser quien es, para que su voluntad sea cedida o sometida a otra persona. Haces cosas que no corresponden al sentido común. ¿Por qué? Porque te robó el corazón. Con tal de estar bien con esa persona, haces lo que sea, lo que él te pide. Eso, aunque es un intangible, es un robo, porque le estás robando su identidad. Esto se manifiesta en 3 direcciones: injusticia y opresión, retener salario, estafar en el comercio, abusar de los vulnerables, es robo. Robar al Señor a través de los diezmos. Malaquías 3:8 y dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Sí, está en el Antiguo Testamento. Lo que quiero exclamar es esto: aún a Yahweh podemos tener la intención de hacerlo, de robarle. El Nuevo Testamento dice, ok, ya dice Pablo no exige, ya hemos platicado sobre el diezmo de las ofrendas, ¿no? Que era para el templo, para el mantenimiento del templo, de los sacerdotes, de los levitas, de las fiestas y todo lo que tenía que ver con la parte ritual. Ya no estamos en la parte ritual, pero Pablo se dice, bueno, ya nos aplica el diezmo y la ofrenda como tal, bueno, pero lo que tú deseas dar voluntariamente, dalo de corazón. Un robo, bajo el concepto del Nuevo Testamento, es lo que hizo Sofía y Ananías. ¿Qué hicieron? Vendieron la propiedad, prometieron el monto al Señor, y a la mera hora le dijeron, ¿cuánto lo vendiste? $1,000,000. Bueno, ¿cuánto lo vendiste? $1,000,000. Pero ¿sabes qué, esposa? Vamos a decir que nos dieron nomás $700,000 y nos quedamos con 300. Eso es robo. Porque si tú lo comprometiste con el Señor y no cumples, le estás robando lo que dijiste que le ibas a dar. Y conocemos las consecuencias que tuvieron este matrimonio. Dijera el chinito, si no copelas, cuello. Fueron muertos, descubiertos por el Espíritu Santo, revelado a Pedro, y le dijo, mira, y todavía la mujer tuvo la posibilidad de salvarse y mintió. Y Pedro le dice, te puse haber salvado, pero te pusiste tan de acuerdo sin el temor del Señor con tu esposo que también vas a morir por robarle al Señor. Si no se hubieran comprometido, lo que tenían era suyo. Es más, nadie los obligó a que vende tu casa, tu propiedad para darlo. No, ustedes abiertamente dijeron, lo vamos a vender y se lo vamos a dar al Señor. Si ellos hubieran dicho, oigan, vamos a vender la propiedad y vamos a dar el 50%, no hay delito. Si hubieran cumplido con el 50%. Pero ellos dijeron, lo vamos a dar, y le robaron al Señor. Tengamos cuidado con lo que comprometamos con el Señor y al final no lo demos o no lo hagamos. Yo te diría, mi recomendación es esta: de lo que recibas, cualquier ingreso que tengas, cumple con el Señor. No en porcentaje si quieres, dice Pablo, no por tristeza ni por necesidad, ay, tengo que dar, ¿no? O, ay, mira, gané tanto y voy a tener que dar tanto. Lo que no te pese, pero dalo con un corazón sincero. Cualquiera que sea tu ingreso, glorifica al Señor al respecto. ¿Por qué es necesario esto? Porque no hacerlo es igual a negar el reconocimiento y la gloria que Él merece. ¿Por qué no das ofrenda? Parecía que es pues porque no se lo merece. Él es dueño de todo. No, lo damos por agradecimiento, por reconocerlo a Él, que de los recibidos humanos le damos. Todo es de Él y Él ha tenido a bien darnos. Démosle lo que a Él le corresponde. La raíz espiritual del robo es la codicia, la avaricia o la idolatría. Un corazón que prioriza los bienes materiales sobre el Señor y el prójimo está en peligro, tiene un riesgo, porque le estás robando al Señor. El robo recordemos que todo pecado viene desde la intención codiciosa, ya lo explicamos esto de la codicia, del corazón.
por tener más, o porque sea mío, porque como aquel lo tiene y yo no, se lo voy a robar, se lo voy a quitar, yo lo merezco y él no lo merece. Es más, lo voy a tomar a la fuerza porque yo soy digno de ello, ¿no? Yo me lo gané, yo hice los méritos suficientes para tenerlo. Entonces se lo quitas a otra persona, eso es robo. Las consecuencias. La Escritura no solamente condena el acto, sino exige un cambio de vida al respecto. Y si te lo meditas, tiene sentido. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Exige la restitución de lo robado, o sea, uno es, deja de robar y pon a trabajar. De hecho, el robo podría ser una manifestación de holgazanería, ¿no? De ser un nini, ¿no? No haces nada y fácil quieres obtener las cosas. La ley establecía restituir lo robado y todavía compensar por el daño hecho. Lo he comentado en otras ocasiones. Una persona que roba, bueno, yo creo que cualquier pecado, pero voy a hablar directamente del que roba. Le puede ser un shock muy fuerte entender la restauración que en su corazón tiene que habitar y aplicarse a sus acciones. ¿Por qué roba una persona? Piensa en esto. Alguien que se dedica a robar, estos que se suben a los micros y roban, ¿por qué lo hacen? Erróneamente piensan que es un trabajo, la realidad es que es una manera fácil de vivir. Y cuando alguien llega de esas personas a Cristo, digo, y no estoy diciendo que sea imposible, estoy diciendo que es difícil, y se topa con el hecho de que es confrontado con su pecado y le es descubierto que el robar está mal delante de los ojos del Señor y que lo correcto es primeramente ponerse a trabajar. Si una persona nunca ha trabajado por estar robando, imagínate el shock de decir, ahora tengo que trabajar y ganarme el dinero o el sustento honestamente, porque robo es una adquisición de bienes deshonestamente. Y entonces imagínate que aquel que no sabía hacer nada tiene que aprender a hacer algo correctamente y en justicia para proveerse de alimento. Y dice, ¿quieres comprobar que ya se arrepintió esa persona y que cambió de vida? De lo que gane, lo va a compartir. Esa es la muestra verífica de un arrepentimiento genuino en cuanto al robo. Deja de robar, ponte a trabajar y de lo que ganes, comparte no con cualquiera, sino con el que tenga necesidad. Entonces, el robo es un mal dentro de una sociedad justa. Es algo que debemos señalar todos. Conocí el caso de una persona que empezó a robar, empezó la práctica de eso, ¿no? Y él, el cuadro que tenía es empezar por algo pequeño, empezó robando partes de auto, después carterista, después a mano armada asaltar, después con violencia asaltar, después brincó a fraudes en bancarios, a falsificar cheques, todo era robo. Y así se manifiesta esto, de menos a más. Y cuando esta persona también compraba robado, ¿no? Y entonces cuando la familia se enteró de lo que hacía, uno de los hermanos dijo, voy a hablar con mi mamá para que te corrija. El que robaba se adelantó y habló con la madre. Y entonces cuando el hermano fue a acusarlo, bueno, a decirle, oye, tu hijo está robando, ¿sabes qué ocurrió? No, compréndelo, le dijo. Entiende su necesidad y por qué lo hace. Vamos a apoyarlo para que... ¿Cómo vas a apoyar el robo? Es un delito, aunque sea con buenas intenciones, aunque sea un Robin Hood, es robo. No puedes justificar
un delito haciendo otro delito. Y aún, de hecho, te vuelves partícipe si lo permites. Lo correcto es denunciarlo o advertirlo, oye, deja de hacerlo y dedícate a algo honrado, honesto y que glorifique al Señor. Entonces, espero ver que haya quedado claro el tema del robo. Ahora, recuerda, aún robarte, tomar un clip de la oficina suena exagerado, pero un clip de la oficina es robo, no es tuyo, no es nuestro, tiene un dueño, todas las cosas tienen un dueño, a no ser que te lo encuentres. Aún la cartera que te encuentres tirada en la calle tiene un dueño. Si no trae identificaciones, ok, no hay, pero tiene un dueño. Un billete tirado en la calle, aún eso tiene dueño. No estás robando porque te lo encontraste, pero todo tiene un dueño, todo pertenece a alguien. Y tomarlo sin autorización, con engaño o secretamente, aunque sea un clip, ¿cuánto puede costar un clip? Es robo. El tema del robo es que no es la cantidad o el valor, es la acción. Y es la acción que se genera desde la intención del codicioso del corazón. Siguiente punto, no defraudar. Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No detendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Para que se entienda mejor, en Nueva Traducción Viviente. No defraudes ni le robes a tu prójimo. ¿Qué es defraudar? Tiene dos significados. Uno es cometer un fraude, conseguir un beneficio ilícito mediante engaño. Y fíjate, cuando habla de ilícito, ¿es legal o no legal? Es un engaño, una estafa o una evasión, ámbito legal económico. Significa privar a alguien de lo que le corresponde legítimamente, abusando de su confianza o utilizando artimañas para obtener un beneficio económico o evitar el pago de una obligación. ¿Te suena esto? La evasión de impuestos es fraude. Es un delito. Cuando tú dices, esto vale tanto, pero te lo vendo a tanto y ahí me das una mochada, eso es fraude. Ejemplo legal, defraudar al fisco, lo que te decía, ¿no? Evadir impuestos, el pago de impuestos. Ejemplo de estafa, me defraudó prometiéndome un producto falso. Te voy a hablar de una experiencia personal, de fraude, de estafa, perdón. Alguien me dijo, oye, te vendo mi tablet hace tiempo. Va, dice, nada más que le estoy arreglando. Pero mira, dame tanto y te doy el comprobante para que vayas a recogerlo. Con esto yo pago lo del servicio y vayas a recogerlo. ¿Saben cuándo recibí la tablet? Nunca. El bien nunca llegó. Nunca me contestaron el teléfono. Jamás. Eso fue un fraude. Cuando te hablan, oye, tenemos a tu familiar, es un fraude. Con engaño te sacan dinero. Sinónimos: estafar, timar, engañar, defraudar, hurtar. Hay una segunda definición de defraudar que va con lo que causa decepción. No cumplir con las expectativas puestas en alguien o en algo. Y meditando al respecto dije, oye, es que aún eso es engaño. Me defraudaste, pensé que eras diferente y eres un ladrón, ¿no? O con engaños te metiste a mi casa nada más para robarme. Eso es fraude. La decepción que te genera algo. Decepción o desilusión, ámbito personal o general. Significa no responder a la confianza, a una promesa, a una expectativa que se tenía sobre una persona o situación. Confié en ti y me defraudaste porque yo pensé que ibas a trabajar y no trabajaste, por ejemplo. Me defraudaste en lo sentimental.
Ajá. No querías nada conmigo, en realidad me utilizaste para llegar a X persona. Ejemplo personal, su actitud me defraudó por completo. Ejemplo de expectativa, la película prometía mucho, pero al final me defraudó. ¿Cuántas veces hay películas que te las venden? Y ahorita tocando el ejemplo, simplemente. Como la gran experiencia, el peliculón, vas a verlo. Hubo una película, no hace mucho, que generó tal expectativa que cuando fueron a verla, fue tal fraude que se estaban exigiendo el reembolso de la entrada. Porque el cine, Cinépolis creo que fue, hasta le puso sello de garantía. Esta película de verdad la vas a disfrutar. Y la gente pretendió, no sé si lo logró, el reembolso del boleto, pero dije, oye, es un engaño, la película ni es garantía, ni me gustó, ni tenía nada bueno. Era esta película donde sale un transvesti, no un transvesti, ay, se fue. Los que se cambian de género con operación, ya, ay, se fue el nombre. Bueno, y hizo esta película famosa que se ganó Oscar, por si lo querían, la nominaron al Oscar. Y que entonces, de alguien que era hombre, en la película supuestamente era hombre, y para escapar de la justicia, se transforma en mujer, y el personaje que la hizo era alguien que se había operado al respecto. Fue famoso el caso. Pedían el reembolso por un fraude. La película no valía la pena. Me decepcionó, ¿no? Me defraudó. Entonces, esos son los dos contextos. Bíblicamente, ¿qué dice el Señor al respecto? Defraudar implica privar a alguien de lo que le pertenece por derecho, abusar de su confianza o cometer injusticia económica. En las Escrituras se asocia directamente con la explotación, la estafa, el engaño, la opresión del débil y el incumplimiento de acuerdos. No cumplir un acuerdo implica un fraude, implica un engaño con la intención de obtener algo. Algunos conceptos claves al respecto es el abuso de poder y la opresión, el engaño y el despojo, y todo esto es con la intención de alguna manera, sacar ventaja a través de ganar. Comúnmente el fraude viene, o la de defraudar viene de generar confianza y después romperla, cualquiera que será el género. Entonces, eso dice la Escritura: abuso de poder, opresión, engaño y despojo. Algunos ejemplos bíblicos, algunas provisiones bíblicas. No hacer fraude laboral. Retener el salario de un trabajador, especialmente el jornalero que vive al día, se condena estrictamente porque se considera un despojo de su sustento. Levítico 19:13 dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Tuvimos la experiencia, el conocimiento de una jornada laboral al día, y a la hora de pagar el día, el patrón dijo: no, no te voy a pagar. ¿Por qué? Pues porque ya no me alcanzó a pagarte. Oye, pero pues trabajé todo el día. No, pues mañana te pago. No hay ningún sustento para hacerlo. Oye, se vengo por... no, yo ya pagué. Y la hora del pago ya pasó. Ya mañana te pago. Eso es un fraude. Eso es defraudar. Santiago 5:4 dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Si lo pusiste a trabajar, págale. Y los clamores de los que habían cegado
han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sabes que el clamor de una persona que no recibe su pago delante del Señor, el Señor está atento? Literalmente el Señor dice, puede decir, expresar, como ¿por qué no te pagaron? Como ¿por qué no tendrían que haberte pagado? Porque no hay derecho al respecto. No hay legalidad al respecto. Otra forma de fraude, un fraude comercial. Las leyes bíblicas exigían pesas justas y negocios honestos. Eso de dar el eslogan de aquí servimos litros de litro, no tendría que ser algo por el cual jactarse, debería ser una constante que se tiene que hacer correctamente. Uno no debería estarse preocupando de, oye, compré 1 kilo y me pesa menos, no, a ver, déjalo peso, 900 gramos. Eso es fraude. Tenían prohibido engañar al comprador, lucrarse mediante la especulación o la mentira. Mira, tú dile que la ovejita está buena, ¿no? Y así véndelo. No sé si recuerdan, un ejemplo de fraude. Era muy conocido que en Pericuapa vendían cachorros, perritos, y te los vendían enfermos. Entonces, ellos ya saben que estaban enfermos, y así te los vendían, a los días se te moría, y si ibas a reclamar te decían, no, pues yo te lo di sano, a ti se te murió, ¿cómo sé que tú no lo enfermaste? Eso es fraude. Vender carros con defectos, con fallas, y no reportarlo, y darle un precio alto, y no comunicarlo, eso es fraude. Recuerdo que nosotros, mi papá, cuando compró un auto, un Topaz, el señor muy bien, que no sé qué, y al tiempo, un ruidito, un golpeteo, y cuando uno de mis tíos, bueno, mis 2 tíos, uno se asoma para arriba y otro por debajo, dice, no, dice, tuvo un golpezazo que hasta el chasis está roto, ¿no? Lo soldaron, pero con la vibración, nos defraudaron. Eso fue un fraude. Y ya cuando empezaron a revisar el carro de detalle, había muchos indicios que fueron ocultados para que se vendiera el carro. Fue un fraude. Ese es un fraude comercial. Un fraude conyugal en el contexto del matrimonio. ¿Qué dice la Escritura? Amonesta no negarse el uno al otro injustamente en el tema de intimidad, para no caer en tentaciones producto del abandono y la insatisfacción. Dice Pablo, ¿dónde está el fraude? Dice Pablo, si no puedes contenerte, entonces cásate para que no te andes quemando. O sea, si te gusta mucho, tienes muchas ganas de relaciones sexuales, deja de andar fornicando y mejor cásate, para que en casado tengas el derecho y la libertad de tener relaciones sexuales cuando quieras, a la hora que quieras, literalmente. Para eso está el matrimonio. Y entonces casarte y lo primero que te castiguen sean relaciones sexuales, viene a ser un fraude. Dice 1 Corintios 7:5, no neguéis el uno al otro, y a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente de la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El acuerdo es, recuerda que defraudar viene de un tema de confianza, romper un tema de confianza, un tema legal, sacar ventaja. Yo me casé con él nada más para que me mantenga, pero yo no quiero tener relaciones con él o con ella. Es un fraude. Es un engaño. Me casé contigo nada más para tener un hijo, pero tú ni me interesas. Es fraude. ¿Te das cuenta? Que a veces hemos sido tan inconscientes o ignorantes en cuanto a algunos mandamientos y que lo actuamos y lo hacemos de común diariamente y es incorrecto. Siguiente.
Pagar salario justo es un mandato. Deuteronomio 24, 14, 15 dice: no oprimirás, ya lo leímos, al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Si no le pagas y el jornalero clama al Señor, en automático el Señor dice: tienes un problema conmigo, hay pecado en ti, porque es pecado no pagar el salario justo, al día, cuando es. Hoy nos pagan comúnmente por quincena, ¿no? ¿Qué ocurre cuando no te pagan a la quincena? Cuando por una falla de sistema, lo que quieras, no te llega un mensajito: oiga, tenemos un problema en sistema y les vamos a hacer el pago hasta mañana. Toda la oficina brinca. Nadie dice: no, sí, pues entendemos, empresa, sí entendemos tus problemas. No, tú dices: yo no sé qué tengas que hacer y págame. Recuerda que alguna vez así pasó en una oficina. Nos dijeron: oigan, tenemos un problema en el sistema y les pagamos mañana. Hubo quienes luego, no, esto es contra la ley, me voy a quejar, y tuvieron que intervenir, y total que el compromiso dijo: aguántenos, hoy antes de las 12 de la noche les cae su depósito. Realmente estaban en tiempo, depositaron como a las 11 de la noche, fue la única ocasión, como a las 11 de la noche, ahí nos tenían a las 11 de la noche: ya depositaron, oye, ya checaste su cuenta, sí, porque había la amenaza de que si no se pagaba ese día, al otro día la empresa podía ser demandada. Ya se estaban ahí gente organizando, porque es ilegal, bíblicamente es ilegal, pero no solamente es ilegal ante la ley humana, es pecado. Pagar un salario justo es otorgar una remuneración económica que permita al trabajador cubrir sus necesidades básicas. Uno no trabaja por gusto, uno trabaja por alimento, por vivienda, por salud, por educación, por vestido, para cubrirlo, porque tenemos esas necesidades. Este concepto va más allá de un salario mínimo legal, implica reconocer el valor real del trabajo. Si tú tienes una empresa y no pagas lo justo, es pecado. El salario mínimo no es lo mismo que un salario digno. La escritura no habla de salarios mínimos, habla de salario digno. Hay una escena en The Chosen, cuando Jesús llega a ver a Lázaro con todos los discípulos y están comiendo ahí, y en Chosen dejan ver como que se conocían desde la infancia y conocían el negocio de carpintería, y Jesús le dice, ahí, danos una libertad creativa, ¿no? Para darle continuidad a la escena. Dice: oye, Lázaro, ¿y cómo va el trabajo en el campo? Y Lázaro dice: no, ¿sabes qué? Es que he tenido problemas con los trabajadores porque no quieren venir a trabajar. Y Jesús le dice: pues sí, si le pagas nomás 2 denarios, pues obviamente no van a venir a trabajar, les pagas muy poco. Y Lázaro le dice: no, ¿cómo crees que les pago poco? Les pago lo justo, no quieren venir a trabajar, son flojos. Y ahí termina la escena, ¿no? Para dar continuidad. El tema es pongamos un contexto real. Jesús le dijo algo verdadero: no les vayas a pagar injustamente, págale lo que es correcto. Si tú tienes una empresa en el área secular, y tú sabes que un nivel gerencial o de supervisor en el medio está pagado en X cantidad, tú no solamente le tendrías que pagar ese salario, sino algo más, porque es lo justo delante del Señor. Si tú tienes una empresa y pagas salarios mínimos, tienes un problema, y a lo mejor por eso tu empresa no prospera, porque estás pecando delante del Señor. Tú dirías: está exagerado. No, está exagerado, está en la Biblia, está en la Escritura. Si no te gusta, bueno,
Ese no es problema conmigo, es problema con el Señor. Reclámale a Él. Yo solamente estoy diciendo lo que la Escritura dice. Tenemos que dar, si tenemos empleados, salarios justos, no mínimos, justos, de forma que el trabajador pueda vivir dignamente. Bíblicamente, un salario justo es la remuneración suficiente, lo que dice la Escritura, para cubrir las necesidades básicas del trabajador. Oye, pero suena muy semejante a lo que dice el concepto secular. Sí, el tema es este. En la Escritura, si tienes temor al Señor, lo debes de cumplir. En el mundo, aunque supuestamente el salario mínimo debería cubrir eso, sabemos que no lo cubre. Y las empresas no buscan pagarte más, de hecho, pagarte lo mínimo indispensable. Y si te comportas con un salario mínimo y lo aceptas trabajar, bueno, pues, tú decidiste trabajar así, es lo que debe hacer la empresa. Bíblicamente dice, no, yo porque temo al Señor voy a buscar pagarte lo que es correcto y así te va algo extra. Las Escrituras consideran que el pago equitativo es un asunto de justicia moral y protección a la dignidad humana. Y aquí viene el tema de manifestar el carácter del Padre. El Señor nos da lo mínimo para vivir. El Señor nos da lo justo para vivir. El salmista dice, Señor, no me des poco para que teniendo poco blasfeme tu nombre. No me des mucho, porque teniendo mucho no vaya a ser que me olvide de ti, que me olvide que tú me lo estás dando. Dame del pan necesario para vivir día a día. ¿Cuántas veces el Señor hemos expresado un gusto al Señor y nos lo concede? ¿No? Oye, pero el Señor, sí, el Señor en su misericordia nos puede conceder gustos cuando son correctos delante de Él. Nos da más de lo que esperamos. Te voy a poner un ejemplo personal. Y voy a poner ejemplos personales para no señalar a nadie, sino desde la propia experiencia, sin que eso sea jactancia. Simplemente es para que ejemplificártelo. Hace unos 4 o 5 años, yo llevaba tiempo sin salir de vacaciones, ¿no? Salí a algún lado por X, Y o Z. Y ya me sentía yo cansado, ¿no? Como que ya la rutina y toda esta parte. Y de repente surge una oportunidad de que mi hermana se vaya a trabajar a Mérida y me dijo, oye, ¿me puedes acompañar o literalmente llevarme para llevarme el auto, manejarlo y te regreso en avión? Me dice, ok. Yo todo el tiempo lo consideré como un favor laboral, casi, ¿no? O sea, dije, acompaña a mi hermana. Pues sí, órale, la llevo, ¿no? Hasta le decía, le bromeaba, y era verdad, ¿cómo voy a dejar que te vayas sola? No, yo te acompaño. Yo no tenía en ese momento para un viaje así. Fue de las mejores experiencias que he tenido viajando. Viajar por carretera, viajé con mi hermana, pero lo que pude ver en el viaje fue un regalo del Señor. Me dio más de lo que merecía, más de lo que yo había contemplado, porque Él no da justo, Él no da apretado, Él da bondadosamente, Él da en gracia lo que es necesario para nosotros. Si su carácter es así con nosotros, ¿por qué nosotros no somos así con lo demás? Con los que tengamos abajo, si los tenemos en un empleo, ¿no? El sustento de la dignidad es un principio que está manifestado en el Antiguo y Nuevo Testamento, dado por el Señor para el trabajador. Ya leíamos Deuteronomio. Se advierte que si oprimes a un jornalero, a un trabajador, exigiendo que se le pague su salario el mismo día antes de la puesta del sol, porque de ello depende su día. Debemos entender cuántas veces nosotros vivimos al día. ¿Cuánta gente hay que está en necesidad que vive al día? No es un dicho
que se dice por decir, es la realidad. Vivimos al día. Trabajo, gasto, vivo. Si no trabajo, no puedo gastar y no vivo. No gasto en placeres, gasto en lo que es necesario. Ser justos es algo que viene bíblicamente que hay que hacer con los trabajadores. Lucas 17 dice: y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Está hablando el Señor Jesús. No os paséis de casa en casa. Si tú haces algo digno es o correcto es que tengas una remuneración. En este caso, ellos estaban sirviendo en cuanto a ir a llevar el evangelio. Y el Señor les dice: lo puedo considerar como trabajo, es digno que reciban alimento. 1 Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Si aún el animal que es utilizado de carga para un trabajo se gana su alimento trabajando, ¿cuánto más una persona en la cual el Señor tiene especial cuidado, como es el ser humano que Él creó? Jesús y el apóstol Pablo establecieron el principio de que quien se dedica su esfuerzo a un trabajo tiene el derecho natural a recibir una compensación adecuada a cambio. Y viene la parte contraria: alguien que no se esmera o que sabe con su trabajo, ¿amerita recibir un salario? Obviamente no. ¿Cómo quieres que te pague si no te la pasas sin hacer nada? Si para lo que te contraté no lo haces. Un chiste al respecto. ¿Han visto a Excelsa, la sirvienta de la familia Peluche? Ella no merecería pago porque no hace sus funciones para las que fue contratada. De hecho, Salsa, toca la puerta. Ay, no, yo no voy a ir a la puerta, yo nomás soy la criada. Oye, pues es que ser criada implica tal acción. Ella no merecería pago. Dice: el obrero es digno de su trabajo en cuanto a hacer lo que con su esfuerzo merita la labor que hace. Y para terminar, vamos a ver: castigo a la explotación. Está prohibido en la Escritura que se explote a una persona. Se condena duramente que los empleadores a sus empleados les retengan, los exploten, les hagan trabajar más sin remuneración. Y si ellos claman al Señor, hay un problema. Trato justo e imparcial. La Escritura establece eso. No puedes tener preferidos. Colosenses 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Se ordena a los amos tratar a sus siervos con justicia y equidad. No puedes tener preferidos. Porque me quedes bien, te voy a pagar 5 pesos más. Y ese que trabajó más, no, pues ahí lo que acordamos, ¿no? Por ejemplo, ante el Señor, los llamados, se va a escuchar, espero que no se escuche altisonante, pero el concepto es correcto. Los lamebotas delante del Señor es incorrecto. Son pecado. Consecuencias. Las consecuencias vienen cuando alguien que no recibe su paga clama al Señor, porque en ese momento el Señor dice: estás siendo injusto, no estás pagando, tienes un problema conmigo, te es considerado pecado. ¿Cómo lo tienes que restituir? Pagando a tiempo, restaurando lo que te estás tomando que no es tuyo, y aparte dando una bonificación. Es lo que la ley del Señor establece. Obviamente en el tema social es mal señalado. Todos saben que no pagar a tiempo es delito. Hay una transgresión de la ley, porque destruye el bienestar común de la sociedad. La iglesia debe establecer esto como principios en todas las áreas. Hay gente que considera esto: es que los fines de semana cuando estoy en la iglesia soy cristiano, pero pues si estoy en el trabajo tengo que ser un perro, porque si no me comen el mandado. No, ¿sabes qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo se tiene que manifestar como cuerpo de Cristo en todos los lugares, aún en lo laboral. Y si tienes una empresa, tienes que ser un ejemplo. Voy a cerrar con esto.
Si, si has visto la película A Medias Tintas de Paco del Toro, ya tiene sus años esta película. El hermanito de dinero que es bien recibido en la iglesia, en la empresa, dejaba mucho que desear. De hecho, la película trata sobre eso, la tibieza en los corazones del cuerpo de Cristo en su diario vivir. El pastor no predicaba sobre pecado, contaba chistes. El que quería salir a evangelizar lo querían retener. La que quería crecer, no, porque no, ¿cómo te vas a juntar con esa gente? El que cayó por alguna razón, enjuícienlo el pecador, ¿no? ¿Cómo puede ser que te digas cristiano y haces tales cosas? El que está en necesidad, que acude con el que tiene la empresa, no, dile que no lo conozco, que ni sé, es más, córrelo de la empresa, sáquenlo de aquí. Y en el altavoz el hermano con necesidad escuchando, y el dueño adentro con la secretaria en las piernas. ¿Te das cuenta? Todas estas cosas que socialmente ocurren, si desde la iglesia, desde el cuerpo de Cristo no se pone en orden y se vive, tenemos un problema. Cuando dice Miqueas, oh hombre, el Señor te ha manifestado lo que demanda de ti: hacer justicia, amar misericordia y ser humildes delante del Señor. Y hacer justicia implica esto. ¿Sí? Paga lo que es correcto, no defraudes, no robes. Es lo justo. Continuamos la siguiente semana con los otros 4 puntos. Vamos a orar. Pero espero que te hayas quedado con esos 3 que vimos y el concepto general de justicia social, que es algo que el Señor, no es un invento humano, es algo que el Señor estableció para un orden y bienestar común. Y el cuerpo de Cristo deben ser los primeros en buscar manifestar esto en un orden correcto, no con el mundo, con Él, con el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus principios, tus mandamientos que son vida para nosotros. Enséñanos a caminar en ellos. Enséñanos a ser rectos delante de ti, justos en todos nuestros caminos, pagando lo que es correcto en todas las cosas, sea laboral, sea en pareja, sea en sociedad, todo conforme a tu justicia. Señor, perdónanos cuando hemos cometido robo. Perdónanos si hemos defraudado. Perdónanos si hemos sido injustos con los trabajadores o con las personas que laboran o que nos hacen un servicio, Señor. Perdónanos si aún cuando alguien viene a hacer un servicio, le chiquiteamos o tratamos de negociar su pago. Perdónanos, Señor, porque eso no es correcto, porque el obrero es digno de su salario. Aún, señora, que viene a hacer limpieza a casas, es digno de su salario. Aún el que trabaja en las calles, sea cualquiera sea su trabajo, es digno de su salario. Así que, Señor, enséñanos a ser justos en todas las cosas. Y, Señor, también el que trabaja mal, que trabaje correctamente para que se haga digno de su salario. Señor, enséñanos a mostrar tu carácter en todas estas cosas, Padre. Con todo el prójimo, con todo el que está a nuestro alrededor y en nuestras acciones. Enséñanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.